Hemos estado en esta serie de Recuerda ya por un mes y alguito. Quiero hacer un repaso. Estamos, como les digo, ya en el tercer capítulo. Es una carta pequeñita. Y quiero nada más repasar de cosas que ya hemos visto. Sé que algunos han estado y otros no. Pero esta primera sección, que hablamos de Recuerda y hablábamos de 3 cosas. Y en la primera sección hablábamos de devoción. Todo el primer capítulo, Pedro está hablando de la gracia de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios a través de Cristo. Y en la primera vimos todo lo necesario, que el texto lo que dice es que Él nos ha dado todo lo necesario para crecer y mantenernos en Él. La segunda enseñanza hablábamos de un fructífero esfuerzo, y el énfasis era que ahora que nosotros hemos recibido esa gracia, nos sostengamos y nos esforcemos por vivir o tener una vida, llevar una vida de virtud. Y este último hablábamos de ser testigos de esa gracia, de ese amor, y viviendo en virtud, modelar y enseñar y anunciar a otros. Esa primera sección de Recuerda es la que estaba destinada a devoción. Una vida de devoción era el primer aspecto. Después vimos esta otra sección con otras 3 secciones, 3 secciones de enseñanza, y este fue el capítulo 2, y aquí nos metimos en el tema de la advertencia. El apóstol Pedro está diciendo, cuidado, estén alerta, y nos da una advertencia, y todo el capítulo 2 habla respecto a los falsos profetas. Habla de que tengan cuidado con lo que enseñan, pero también dice que tengan cuidado con la manera en que viven y las cosas que hacen. Y si estuvieron, saben que fueron enseñanzas donde el tema del juicio estaba presente, el tema de recordar cómo Dios ha sido justo y no pasa por alto la depravación o la rebeldía del hombre, que desde siempre ha estado. El texto de la sección número 5 decía que todo el tiempo han habido falsos profetas y que van a seguir habiendo falsos profetas. Esta sección era de advertencia. La semana pasada José Pablo también nos dio un caso de estudio actual. Así que bueno, para estas y para las secciones anteriores, si ustedes no han logrado estar en alguna de estas, mi consejo sería que pueda verlas. Estas están en nuestro canal de YouTube. Y además me parece que hay hojitas de sobra. O sea, si inclusive quisieran llevar la hojita, pueden preguntarle a Esteban y Erika que están por ahí. Me parece que hay de sobra, salud, de varias de estas secciones. Y hoy entonces pasamos de la devoción y la advertencia a un tema un poquito más relajado, un poquito más relajado, que nos lleva al tema de la esperanza. Recuerda devoción, recuerda advertencia y ahora recuerda esperanza. Y hoy vamos a enfocarnos en el inicio del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y el título que yo he decidido poner esta mañana es En todo tiempo Él es. Y en este texto vamos a ver cómo Pedro hace un recuento de varios momentos en la historia, en la narrativa bíblica, y cómo hay personas que pareciera que olvidaron lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y además vamos a ver una introducción o un inicio del tema que es súper esperanzador, que es la segunda venida. Así que si agarra su Biblia o su hojita, también puede verlo en la aplicación. Y comenzamos leyendo el texto. ¿Está bien? Dice así: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las 2 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, siguiendo sus malos deseos, se mofará y dirán: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero es que intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Pero la palabra y el agua y el mundo de aquel entonces perecieron inundados. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego y reservados
para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Entonces vamos a tomar el texto, obviamente, aunque hace énfasis en algunos otros temas, conecta varias cosas. Primero, el tema de recordar. Hay un riesgo latente aquí al que él está advirtiendo, que son estos que están olvidando ciertas cosas, pero un elemento que quiero que me acompañe a indagar bien en el texto es esas múltiples referencias del tiempo, que por cierto es uno de los temas más retadores cuando uno estudia la palabra de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Y porque habla de que la creación y los antepasados y los profetas, y claro, si uno lee el texto o lee la Biblia por primera vez, encuentra un montón de historias y un montón de cosas y uno tiene como un nudo en la cabeza. Así que quisiéramos el ejercicio juntos de tratar de entender qué son estas menciones temporales, por qué las hace, y cuál es el ejercicio de Pedro aquí en recordarnos, que es, por cierto, parte de los temas que hemos visto. Esta es la quinta vez que Pedro dice o usa la expresión recuerda. De hecho, en esta primera versículo, quiero marcarlo aquí con verde, dice que en las dos cartas, que claramente aquí están haciendo referencia a la primera carta y a esta carta, dice que él ha procurado refrescarles la memoria. Y esto es lo que llaman los teólogos el punto central. La mayoría del texto bíblico tiene interno, o sea, tiene dentro del mismo texto cuál era el propósito del escritor. Cuando usted y yo leemos la Biblia, tenemos que preguntarnos cuál era la intención del escritor, cuál era el propósito a la hora de escribir. Y aquí lo encontramos claro. Dice que él ha querido refrescarnos la memoria y además nos dice por qué. ¿Por qué quiere refrescarnos la memoria? Para que tengamos una mente íntegra. Unas versiones de la Biblia dice para que tengan una mente sana, ¿verdad? Y otras hacen referencia a esta idea de a tener un sano juicio. Un sano juicio es alguien que tiene la capacidad de, entre todas las cosas que están sucediendo, saber qué es bueno, qué es correcto, identificar lo que no parece ser sano, lo que no parece ser correcto. Y esta idea también conecta con todo el tema que hemos venido hablando, de que hay gente creyendo, enseñando y viviendo dentro de la comunidad de creyentes de aquel tiempo de una manera entonces no sana, no íntegra. Un ejemplo, todos los falsos profetas de los que hemos estado hablando en el segundo capítulo, que vivían con avaricia por el dinero y además con una expresión de inmoralidad sexual. Entonces él dice, yo quiero refrescarles la memoria para que tengan una mente sana y una mente íntegra. Ya solo esa expresión mente sana y mente íntegra tiene que ser importante. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a la gente que dice que lo espiritual es espiritual y no tiene que ver nada con lo cognitivo. Y más bien es todo lo contrario. O sea, la manera en la que usted piensa determina la manera en que usted siente y la manera en que usted se conduce. Entonces, si su pensamiento, su mente no es íntegra, no es sana, su proceder, su caminar no lo va a hacer. Entonces él está diciendo, quiero refrescarles la memoria para que tengan esta forma de pensar, este estilo de vida. Y en el 2 nos da también específicamente que quiere hacernos recordar. Dice, recuerden, otra vez, y aquí está el tema, y aquí comenzamos con el tema temporal, porque dice, recuerden las palabras de los santos profetas que hicieron, anunciaron, proclamaron en el pasado y en el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles, que aquí claramente hay que entender Señor y Salvador por Cristo Jesús y el mensaje de Cristo, y además posteriormente como Cristo mismo autorizó y señaló a los apóstoles como los líderes que iban a darle continuidad, iban a desarrollar la iglesia. Una manera de entenderlo así, en Hechos encontramos que la iglesia no dejaba de reunirse y seguía perseverando en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Pedro es un apóstol y lo que está diciendo es, quiero recordarles lo que los profetas habían dicho y han dicho, quiero recordarles lo que nuestro maestro ha dicho y quiero recordarles la enseñanza que nosotros los apóstoles hemos continuado. Entonces, una manera de ver esto es que si usted y yo recordamos lo rojo, podemos tener esta vida
íntegra y sana. Está muy sencillo, ¿no? El consejo es: recuerda lo que ya se te enseñó. Aquí no hay nuevas revelaciones, ni hay nuevos trucos, ni nada nuevo que decir. Lo que está diciendo es que lo que siempre se ha dado a entender, eso es. Y aquí hay un carácter implícito de Dios, y es que Dios se da a conocer, se revela, y lo que ha dicho no cambia. Y ponga atención con este contexto, porque más adelante quiero explicarlo más. Pero algo bueno es que Dios ha dicho algo y Dios no cambia. Entonces es un ejercicio de más bien recordar. Recordar es clave. Estamos en tiempos donde recordar es particularmente importante. Ahora quiero detenerme también con este título. Dice nuestro Señor y Salvador, refiriéndose a Jesús. Y quiero detenerme porque a veces nosotros podemos entender de parte de Jesús un énfasis más en una de estas palabras que en la otra. Entonces un ejemplo es que a veces nosotros hemos dicho: sí, Cristo es mi Salvador, porque a través de su obra me ha rescatado y me ha invitado a tener una relación con Dios. Entonces alguien dice: sí, Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y a veces la gente dice: no, yo con que sea Salvador estoy bien. ¿Y por qué es eso? Porque parece que las implicaciones de recibir a Cristo no solo como Salvador, sino también como Señor, son más grandes. Cuando alguien te da esta salvación y te da ese ofrecimiento, es un regalo. De hecho, es un regalo de gracia. Y usted y yo tenemos la capacidad de, en fe y por arrepentimiento, abrazar el regalo. Pero con ese regalo también viene de que reconozcamos que Él no es solo Salvador, sino que Jesús es también Señor. Y aquí estamos hablando de la expresión Señor como amo supremo y dueño y rey poderoso con autoridad sobre todas las cosas. Y ahí quizás nos cuesta. Entonces de repente hemos escuchado muchísimo de un Jesús Salvador y no tanto de un Jesús Señor. ¿Por qué? Porque entonces nos incomoda. ¿Por qué? Porque el Señor es el que enseña algo y espera que entonces los que escuchan obedezcan. Le rendimos, le tenemos que ceder la autoridad para que Él sea el que determine todas las cosas. Entonces no es nada extraño que a veces prefiramos decir: yo tengo un Jesús que es Salvador y el Señor ahí lo dejo para los domingos de vez en cuando. Entonces, y aquí de entrada hay un reto muy grande. Jesús es tanto Salvador como Señor. No puedes escoger qué obtener y qué no. Eso es todo o nada. Y aquí ya hay una enseñanza o hay un tema práctico por resolver importante. Esas mis notas nada más. Versículo 3, Él se detiene después de este enunciado, de estos dos versículos de recuerden lo revelado en los profetas, en Cristo Jesús y lo que hemos enseñado a los apóstoles, para que tengan una mente sana, íntegra. Muy bien. Y en el 3 se detiene y hace un ante todo, que es como decir: pero tengan cuidado con esto, o pongan atención a esto, o tengan cuidado, estén alerta con lo siguiente. Dice: deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Ahora aquí ya hay un reto con otro tema temporal. Voy a poner los temas temporales en amarillo. Aquí habla del pasado, ¿verdad? Y aquí dice que en los últimos días, una referencia de tiempo. Dice: tienen que saber que en los últimos días va a haber gente malintencionada, siguiendo sus deseos, que viene con esta sensación de reírse, de burlarse. Y el tema del que se están burlando, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo en verde. Dice: ¿qué hubo de su venida? Y aquí introduce un tema importantísimo en lo que había sido revelado y enseñado. ¿Qué pasó? Y esto es gente que está en medio de ellos, señalando un acontecimiento del que había anticipación, y presuntamente ellos lo dieron como: ya esto no va a ser, ya esto no pasó, Dios se le olvidó, se le fue. Y esos últimos días es interesante, porque esos últimos días, de repente hay que leerlo como ellos entendieron. Esos últimos días es los que leyeron esta carta
en Asia Menor, de los judíos dispersos. Ellos los están viviendo. Y aquí quiero retarlos que tengamos mente abierta a entender la idea de últimos días. Porque ellos estaban viviendo los últimos días. Y nosotros también. Entonces ve qué interesante con eso. Porque dice que van a reírse, van a mofarse. ¿Qué hubo de su venida? Dice, nuestros antepasados murieron. Y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y aquí otra vez hay otra referencia. Ahora, aquí es interesante notar que aquí están diciendo, en estos días que vivimos, ¿qué pasó con esto? Y ellos hacen otra aseveración, yo creo que todavía con más atrevimiento, dice, nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado, y hay otra referencia de tiempo, desde el principio de la creación. Y hay dos palabras aquí que es necesario contemplar, y es nuestros antepasados, es una expresión que como los judíos lo entienden, ellos están usando una expresión que es como decir nuestros padres, los padres de nuestros padres. Y de hecho hay que entender que en el contexto en el que ellos viven hay un sentido muy fuerte por el origen, o sea, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? Tanto así que nosotros hablamos a veces de los patriarcas, ¿se recuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, son los padres, son los de donde sale el origen de ellos. Entonces aquí algo interesante es que hay una queja, presuntamente, de que esto no ha sucedido en ese tiempo. Pero la llevan al punto de decir, pero es que nuestros antepasados murieron, nuestros padres y los padres de nuestros padres, y nada ha cambiado desde la creación. Y hasta cierto punto se puede sentir que esta gente no solo se está mofando, se está riendo de esa posible segunda venida como algo que no se va a dar, sino que inclusive están dando a entender que prácticamente que la venida de Jesús, su primera venida, su encarnación, no tuvo un efecto, no tuvo un valor, no tuvo un significado. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la actitud de estos hombres es gente que está diciendo, yo no creo que esto haya pasado, es más, no creo que ese Cristo haya venido. Y es curioso porque además esta es la sensación que tenía la mayoría de los judíos. Gracias. La mayoría de los judíos en su tiempo resistieron a Cristo, rechazaron a Cristo. Y aquí en estas líneas se deja entrever esa incredulidad, ¿verdad? Desde el principio de la creación. Entonces la advertencia viene en el 3 y en el 4 y dice, manténganse mente sana, porque hay gente que anda diciendo esto, esto y esto. Y con nada ustedes terminan también perdiendo su fe y terminan en un acto de incredulidad por la manera en que ellos están burlándose. Ese tema de la burla además suena muy, muy pesado, porque es literalmente burlarse de Dios. Casi que burlarse de cualquier persona ya de por sí es un tema grosero, ¿verdad? Y pesado. Pero esta idea de yo decir, Dios, jamás, ¿cómo va a hacer esto? Es una locura, ¿verdad? Se siente como un tono muy pesado. Deja entrever que esta gente intencionalmente, como dice el texto, por sus malos deseos. Estamos hablando de aquí de gente impía. Número 5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, otra referencia de tiempo, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Quiero detenerme un segundo ahí para ver este versículo 5. Dice que esta gente, esta es la razón por la que se están mofando. Primero, porque intencionalmente, voy a poner este en verde solo para conectarlo, porque dice, pero intencionalmente se olvidan. Intencionalmente se olvidan es que decidieron no creerlo. Lo dejaron como algo que, no, esto no va a ser. Y el versículo 5 contrasta con el primer versículo con el que él nos está revelando su intención. O sea, él quiere refrescarnos la memoria para que entonces no olvidemos. Aquí dice, he procurado refrescarle la memoria en la enseñanza del Señor Jesucristo y los apóstoles. Porque hay gente que intencionalmente olvida. Aquí hay una tensión entre no quiero que se les olvide esto y un grupo de personas que intencionalmente con sus malos deseos está diciendo déjelo ir, esto no va a ser, es ridículo. Entonces
veo como y a través de la carta yo lo he visto así porque sigo recordándome a Pedro, un viejito. Este es Pedro viejito. Él ya sabe lo que es pasar por toda una generación, haber escuchado al maestro y haber estado con él, ver al maestro ascender, que se le delegue una serie de cosas que él ha visto. Y ha visto la iglesia crecer, y ha ido, y ha venido, y ha enseñado. Y él está enfatizando, y se recuerda en el primer capítulo, decía que mi muerte está cercana, pero yo sigo hasta el último día de mi vida esforzándome para que ustedes permanezcan firmes. Entonces aquí vuelvo a esa sensación de este viejito que le está insistiendo de que no se te olvide esto. ¿Alguien tiene esas cosas de viejito a veces? Ya, solo yo tengo cosas de viejito ya. Los papás, la mayoría van a decir sí, porque uno le habla a los hijos así. Lucas tuvo exámenes esta semana. Entonces yo voy en el carro y que voy diciendo, no se le olvide, lea la pregunta, entiéndala, ¿verdad? Y yo voy, modo Pedro, recuerde lo que estudió, y antes de comenzar el examen, pídale a Dios, Dios, ayúdame a recordar lo que estudié. Bueno, y si no estudió, déjelo ir. A mí no me ha pasado casi en la vida. Pero yo digo como Pedro, recuerde. Llego a recoger a Lucas en la tarde y yo, papi, ¿cómo le fue con el examen? De lo más bien, pero estudié para el que no era. Ven, los que son papás saben cómo es eso. Él dice, pero me fue lo más bien. Y yo, ok, vamos a esperar a que llegue la nota. Para tener... Pero esa sensación me gusta, y aquí hablo a los jóvenes. A veces uno llega a un punto en la vida donde ciertas cosas ya las tiene un poquito más claras. Y se da cuenta que los principios de vida que alguien te enseñó y te modeló cuando tenías 12, 15 años, después con 35, con 40 y 45, son los mismos. Y que resultan en el mismo fruto. O sea, no hay nada nuevo que inventar. Y aquí recordar esta idea de Pedro es, recuerden las enseñanzas de que el que te salvó y el que es el dueño soberano de las cosas, y camina en eso. No vaya a ser que los que olvidan con malos deseos, con malas intenciones, te influencien. Yo tengo amigos olvidadizos. ¿Usted tiene amigos olvidadizos? Y están diciendo, olvídese. Bueno, ese es literal el sentir que yo veo en esto. Dice que desde tiempos antiguos, y aquí voy con esta parte que es interesante porque ahora es Pedro el que está diciendo, desde tiempos antiguos, aquí como que él quiere argumentar, porque el reclamo de ellos es que no ha pasado nada, y que desde la creación no ha pasado nada. Entonces Pedro va ahí, Pedro va a la creación y dice, no, un momentito, es que Dios, desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, la palabra que usa ahí, ¿alguien sabe? Logos, que conecta también con otra expresión que está en el primer versículo de Génesis, que dice que en el principio Dios creó de su palabra. O sea, Él dijo que las cosas fueran, y ese crear de Dios, de hecho la palabra de crear de Dios es bará, y la palabra bará significa que Dios creó sin materia prima. En hebreo hay una palabra para crear a partir de materia prima. O sea, usted corta un árbol y lo aserra y hace una silla, un mueble, una mesa. Pero el crear, el bará de Dios que muestra en la narración del Génesis, es una creación que de la nada Él dice y llama a la existencia. O sea, es algo que es solo un atributo de Dios. Imagínense que nosotros dijéramos algo y que se crea. Imagínense dónde estaríamos con ese poder. Pero entonces Él dice, no, desde el principio Dios habló, el logos de Dios, y llamó a existencia el cielo y también a la tierra. Entonces esta referencia temporal nos manda al inicio de todas las cosas y nos dice, en el inicio Dios estaba. Pero me parece a mí que Pedro usa la palabra, logos, para referir y hablar de que Jesús está presente en la creación, que era lo que estaba sobre las aguas. Dice que el Espíritu. Entonces este Dios trino está creando. Cristo mismo está implícito en la creación. Cuando uno estudia Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era Dios, y
el verbo se hizo carne y que están cara a cara unos con otros. Cuando habla del verbo, habla también de la palabra logos, que lo que dice es, Cristo es el logos de Dios. El logos de Dios significa que todo lo que se enseñó, todo lo que se reveló, todo lo que se dijo, todo lo que ha sido profetizado, está manifiesto en Cristo. Y Pedro está diciendo aquí, ese logos de Dios fue el que llamó a existencia todas las cosas, cielo y tierra, y surgió del agua y mediante el agua. Que es curioso, si usted revisa el texto, habla de que la tierra sale o emerge del agua. Todo era un caos, todo era una cosa primitiva, por decirlo así, y Dios llama a la existencia y separa el agua de la tierra y comienza en todo su proceso creativo. Y en el 6 hace una alusión interesante, dice, por la palabra, otra vez, y por el agua, otra vez, el mundo de aquel entonces pereció inundado. ¿A qué hace referencia eso? Al diluvio, a la historia esta de Noé con el arca, que curiosamente la vimos en capítulo 2. Como que Pedro está trayendo a remembranza esa historia. Y claro que es importantísima, es una historia que es un tipo de cómo Cristo iba a venir a manifestarse como la arca que nos salva, que nos rescata del juicio. Y es interesante porque él usa un juego de palabras con el agua, que surgió del agua y mediante el agua, y que vino la palabra y el agua, pero ahora vino en función de juicio, ¿verdad? Y la gente pereció. Y aquí es algo interesante porque dice que la misma palabra que creó fue la misma palabra que vino y emitió un juicio. Y mantenga esa idea en mente porque es importante para entender el concepto de la segunda venida. La segunda venida para el creyente en Cristo es esperanza y gozo, como nunca has experimentado. Pero para el que no creyó, ¿qué es? Es juicio. Entonces, qué interesante, la palabra creativa de Dios, que es Cristo mismo, trae a creación todo y hace todo. Y ahí está el elemento del agua. El elemento del agua para los judíos además es un elemento muy significativo. Implicaba purificación, implicaba vida. Pero dice, pero la misma palabra y la misma agua también se ejecutaron en juicio. Quiere decir que Jesús es tanto portador de vida eterna y de resurrección y redención y de buenas nuevas, como también de juicio. No es el enfoque el juicio, ¿verdad? Pero hay un texto ahí en Juan donde dice, ya ustedes están condenados. Solo que la aparición de Cristo viene a poner en evidencia que unos creen y otros resisten. Y para los que creen, el logos de Dios trae vida, pero para los que lo resisten, el logos de Dios trae un juicio, emite un juicio. El 7. Y ahora, por esa misma, otra vez, ¿cuál palabra? El cielo y la tierra están guardados para el fuego. Esta es otra alusión, junto al que está pegado ahí con la inundación, o con el diluvio, perdón. Para el fuego, reservados para el día del, y aquí está la palabra, para el día del juicio y de la destrucción. Y aquí necesitamos conectar de su venida con del juicio. Está refiriéndose entonces Pedro a lo mismo. ¿Sí se entiende más o menos? Ahora quiero que vean las referencias temporales, que nos faltan por ver unas. Dice el 7, y ahora, por esa misma palabra. Ese ahora conecta mucho con el versículo 3 de los últimos días. Interesante, la hora de ellos y la hora de nosotros, aguardando todavía segunda venida y el juicio. Y además también hay una parte donde dice reservados para el día. Esto es otra referencia temporal y hace referencia a lo que yo diría es el evento último por experimentar. ¿Cómo estamos hasta ahí? Entonces es importante ver el flujo de las ideas del texto. Y ahora quiero hacer un ejercicio para poder entender algunos detalles. Con el tema de las señales y la expectativa que había, que esa parte es importantísima. Los judíos tenían una expectativa de la venida del Mesías.
Todos estamos de acuerdo con eso. Viene Jesús, el Mesías, y unos creen y otros no. Mayormente no creen, ¿verdad? Entonces hay una tensión en que todo lo que se profetizó, los judíos de alguna manera vieron en Jesús solo parte de eso. Y no podían entender cómo este Jesús solo podía llevar a cabo parte de eso y no el todo de eso. Les voy a dar unos datos que tal vez les vaya a ayudar a entender eso. Hay 1845 referencias en toda la Biblia de la segunda venida. Solo en el Antiguo Testamento hay 17 libros que se refieren a esto. Y en el Nuevo Testamento hay 23 que se refieren directa o indirectamente. Hay alrededor de 333 promesas o profecías respecto a Cristo en el Antiguo Testamento. Escucha esto porque es súper interesante. 109 de esas se cumplen en su primer venida en la encarnación y 224 están por cumplirse en la segunda venida. O sea, todos estos datos para decir que el tema de la segunda venida es relevante y es la esperanza a la que todos aguardamos. Ahora, ¿por qué hay un reto interpretativo de esto? Porque cuando uno lee algunas profecías en el Antiguo Testamento, ahora vamos a leer una, no va mucho tiempo, yo puse varios textos y ahí los pueden ver en la aplicación y en las notas, pero hay varios donde comienza a decir que iba a venir de esta manera, que iban a ser de una virgen, que iba a proceder de Belén, que era de la tribu de Judá, de David, entonces viene contando un montón de cosas, pero no hace separación del siervo sufriente, y tenga esta imagen, y el Rey de Reyes Todopoderoso. O sea, cuando usted ve la profecía, la narra completa. Entonces lo difícil, y aquí póngase en los pies de los judíos, era entender que Jesús era tanto el siervo sufriente como el Rey Todopoderoso militar de guerra que iba a imponer un imperio, un reino, el reino de los cielos. Entonces, claro, ellos están en medio de si eso no es, y si es porque esto no ha pasado, que es esa segunda sección de la profecía. Y claro, cuando ver a Jesús entrar en un burro, cuando ha visto usted a un rey conquistador llegar en un burro solo a la ciudad que va a conquistar, ¿verdad? Entonces aquí es donde está esta postura tan compleja de que Jesús sí es este Cristo, es este Mesías que había de venir, pero viene primero a la altura, a la manera, a la semejanza de hombre, y viene como un siervo humilde, como lo describe Filipenses. Y viene para que como oveja es llevado, es sacrificado, es entregado, es ofrecido. Y me queda todavía todas las profecías de la restauración, de hacer volver y hacer gobernar sobre las naciones. Entonces aquí es donde tal vez uno puede entender un mejor por qué se llegó a dar esta sensación. Y no pasó. Solo parte de esto pasó y todavía guardamos, pero ¿qué hacemos? Y esta gente intencionalmente dice, ahí nos quedamos todos. ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora, teniendo eso en mente, quiero pasar a esta parte de interpretar y quiero agregar estos dos contrastes que están en el texto. Ya los vimos. En el texto podemos ver el carácter de Dios. Y ahí está la referencia a los versículos. Y aquí abajo, si algunos no lo pueden ver, dice el carácter del hombre. Y puse entre paréntesis impío, pero ponga cuidado. El carácter del hombre en general, porque somos así. El texto hace referencia a que son los impíos, o los burlones, o los que intencionalmente lo olvidan. Cuando uno lee las características, se da cuenta que estamos en realidades distintas. Ve algunas del carácter que yo veo de Dios en este texto. Se ha revelado. ¿Dónde se ha revelado? En todas estas referencias temporales de los profetas a través de Jesucristo y por los apóstoles. ¿Se reveló dónde? En la creación. Dice Romanos que toda la creación habla a Él. Muestra su señorío, su autoridad, y eso está textualmente cuando dice que Él es el Señor. Cuando alguien es el Señor es que tiene el poder total, la autoridad sobre las cosas. Es carácter de Dios. Es Dios Salvador.
manifestado Cristo. Tiene el poder para llamar de la muerte a la vida y otorgar nueva vida, ¿verdad? Me encanta cuando Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Ese es el Salvador poderoso que dice: tengo poder. Está el carácter creador y está el carácter justo de Dios. Todo esto está implícito en ese texto. El carácter justo es cuando dice: y en la antigüedad hubo un juicio por la impiedad, por el pecado del hombre, y además nos aguarda un juicio. Dios es justo y no puede pasar esa justicia por alto. Y en contraste encontramos estos hombres que dice que tienen malos deseos, que son burlones y olvidadizos, y además son incrédulos y además son impíos. Y ahí uno dice: bueno, esas características varias me tocan a mí, ¿verdad? O a nosotros, o en algún momento, ojalá y no necesariamente ahora. Entonces, aquí hay dos elementos del texto y quiero agregar uno más, que es la referencia de tiempo que vimos. La referencia de tiempo la vimos con el color amarillo. Entonces aquí quiero trazar una línea del tiempo para tratar de armonizar lo que ya vimos. Ustedes me dicen, si alguien me hace así, es que ya los perdí y avanzo. Pero entonces, la referencia del tiempo, voy a ponerlo aquí. La referencia del tiempo está presente en todo el texto y es un poco enredado porque dice en la antigüedad y ahora, pero en el juicio y en el día final, y uno dice: no, solamente toque. Entonces, la referencia del tiempo voy a hacerla con esta línea, en esta línea del tiempo. Y hay al menos tres momentos inminentes que el mismo texto nos menciona. Uno es al inicio, que es la creación. Ahí dice creación. Usted tenga fe. Pone el punto último, futurista, esperanzador de la iglesia, como la segunda venida. Voy a poner segunda venida aquí en verde. Y hay un evento monumental que ya para el tiempo que Pedro está escribiendo ya es un hecho, que es la cruz de Cristo. Estoy partiendo de los tres puntos más evidentes que podemos entender, y esa cruz de Cristo, voy a poner aquí en puro centro, a ver si esto me sale. Yo practiqué esto toda la semana, entonces no pude estudiar con mi hijo. Pero él dice que le fue bien y yo confío. Ese es Cristo, ¿verdad? Cristo, este punto aquí es medular. Le voy a explicar por qué. Porque si este punto aquí no existe, este entonces sería ridículo. Pero porque este existe, considerar este ridículo pone en ridículo al que considera eso. ¿Sí se entiende? Porque esto es un hecho histórico, un acontecimiento. Tanto así que los historiadores, ninguno niega la existencia de Cristo. Y tanto así que la referencia de tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuáles tiempos vimos ahí? Habló de los profetas. Vamos a poner los profetas aquí. ¿Quiénes eran los profetas? Los enviados de Dios. ¿De qué hablaron? De Cristo. Señalaron al futuro, dijeron: este es el Cristo, el que había de venir, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. No está tan claro en el texto, pero no lo quiero dejar pasar porque aquí también hay un sentido de la revelación de Dios. ¿En qué? En la ley. ¿Y de qué refiere la ley? Habla de Cristo, señala a Cristo también. Hay otros momentos o referencias temporales cuando dice de los apóstoles, ¿verdad? Y en el texto, y que corresponde a nosotros también, habla a los que está advirtiendo, que son esos creyentes. Vamos a poner aquí en creyentes. Entonces, estoy argumentando que estas son todas las menciones o las referencias de tiempo del texto. En el texto, si algo yo puedo ver en el texto, son los atributos de Dios. Y es la parte que me encanta, y por lo menos al hacer el estudio, esa es la parte en la que yo hice clic y yo dije: esto es para mí. Y la cosa más importante aquí, entre todo esto, es que desde la creación, Él se ha revelado. Y en la ley se ha revelado, y en los profetas, y en Cristo, y en los apóstoles, y ahora a través de la palabra, y en el Espíritu, se revela por lo que ya fue dado. Aquí hay que entender también
las escrituras. No lo voy a poner para no enredar más de la cuenta. Pero algo que me encanta es que el carácter de Dios se ha mantenido sin cambio desde el principio. Y eso nos da una característica de Dios, y es que Dios es inmutable. Inmutable es que Dios no cambia. Pero desde el principio, sí, desde el principio. Sigue siendo lo mismo, sigue queriendo lo mismo, sigue pidiendo lo mismo, es la misma expectativa, es el mismo plan. Y lo cual nos da a entender que entonces, desde la creación, que estaba la palabra, que estaba el Logos, que está Cristo mismo ahí, desde la creación, nos está anunciando, viene Cristo, Salvador, Redentor. Y posteriormente vendrá Cristo, Rey de Reyes. ¿Sí se va entendiendo? ¿Qué dice el texto? Que a través de la época, y aquí piensen cualquiera de nosotros, ¿cuántas veces ha cambiado usted de opinión con respecto a cualquier tema de su vida? En los últimos 10 años nada más. Los muchachos más jóvenes con el tema de qué estudiar, en 6 meses quiso estudiar 5 o 6 cosas diferentes. No, voy a estudiar esto. No, voy a estudiar lo otro. Lucas me dijo hoy en la mañana, nos dijo, ya sé lo que quiero para Navidad. Tiene 3 semanas de estar, vea esto. Y dijo, no, esto. No, esto. Y entonces algo interesante es que, esta es la clave. Voy a dudar del Dios inmutable que ya se manifestó a través de todos los tiempos de la historia, la narrativa bíblica, de que esto no va a pasar. Entonces es el hombre que varía con el tiempo, con la temporada, con las emociones, que es finito. Porque en cuántos momentos de la historia puede vivir un hombre, si solo en un pedacito diminuto. Y esos mismos en sus malos deseos y en su maldad y en su pecado se atreven a decir, ese Dios no cumple lo que dice. ¿Verdad que es un atrevimiento? Para mí verlo así clarificaba un montón de cosas. Entonces, desde la creación, desde la ley y desde los profetas, anunciaba a Cristo. Pero, como les decía, de esas 300 profecías, 109 se cumplen aquí. Y todavía hay unas que nos mandan acá. ¿Sí se entiende esto? Si yo estoy haciendo esos garabatos, y después usted dice que lo hago otra vez. Desde la creación, desde la ley de los profetas, Cristo mismo anuncia esto. Y los apóstoles lo anuncian en múltiples referencias. De cada 30 versículos del Nuevo Testamento, uno hace referencia a la segunda venida. En el Nuevo Testamento, de 30, uno. O sea, las proporciones son gigantes de este tema tan relevante. Entonces, lo que yo creo que hay que entender aquí es que nosotros los creyentes tenemos que aguardar este evento, porque ya sabemos que esto se cumplió. Se ha manifestado. Todo lo que se dijo de él pasó. No hay duda. Aquí hay un aspecto que juega en esto, y es que es la confiabilidad de la persona. La confianza con respecto a una persona crece con el sentido del tiempo en el que yo he visto que esa persona es capaz de sostener su palabra. Y aquí estamos viendo que Dios se ha revelado y ha sostenido su carácter y su palabra desde antes de que naciera. Y ahora vivimos, sería un atrevimiento decir, no, Dios no va a hacer eso. ¡Qué ilusos! Pero así somos, ¿no? Así es el hombre. Le voy a decir algo todavía mucho más relevante. ¿Está Dios sujeto a esta línea temporal y al espacio físico? No, o sea, Dios, y por eso lo puse arriba, Dios está por fuera de eso. ¿Por qué? Porque en sus atributos no puede ser que el creador esté metido dentro de la creación. No, quiere decir que Dios está distante, está separado del espacio de tiempo y espacio, porque Él es el creador soberano de todas las cosas. Y ya solo esa idea debería a nosotros persuadirnos de pensar de Dios no le agarra tarde, tampoco llega muy temprano, ni tiene problemas de que algo se le atrasó. A Dios no se le queman los frijoles. ¿Sí me explico? O sea, Él contiene el tiempo y el espacio.
pensar nosotros que lo que Él dijo que va a pasar no va a pasar, es un acto de incredulidad, de resistencia. ¿Y qué nos pone entonces no a disfrutar de esto que sería la gloria? ¿Qué viene para el creyente? La gloria, la redención, la esperanza. Todo esto viene aquí para nosotros, porque sabemos que Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Pero ese mismo aspecto, para ellos, ¿qué es? Juicio. Dios está por sobre el tiempo y el espacio. Él mismo se ha revelado en toda la creación, en todo el tiempo. Y Él está diciendo, todo lo que yo he dicho que va a suceder, todo lo que he revelado, viene Cristo mismo y nos lo está tirando y así, por seguro, confía en eso. Esa es mi forma de verlo. Y quiero leer un par de versículos rápidos. En sus notas hay varios que yo puse. De hecho, en las notas revíselo. Puse un versículo de cada momento histórico que hace referencia a Cristo, al menos aquí o aquí. Entonces, se las voy a mencionar, algunas las voy a leer. Deuteronomio 30, del 1 al 4. Deuteronomio es la repetición, es la repetición de la ley, contiene la ley, o sea, el puro inicio. Isaías, ese es el que quiero leer, Isaías 61, del 1 al 3. Léalo todo, ojalá en su casa. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar la libertad de los cautivos y la liberación de los prisioneros. A pregonar el año del favor de Dios. El año del favor de Dios está aquí. Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia y plantío del Señor para mostrar su gloria. Y voy a agarrar solo este de ejemplo. En Lucas hay un relato donde llega Jesús a una sinagoga en Galilea y Él pide un rollo y abre el rollo para leerlo en la dinámica de la sinagoga, y Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado, y comienza Él cierra el rollo, lo guarda, dice, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Ok, aquí hay una gran controversia. ¿Sabe qué hicieron los judíos cuando Él dijo eso? Lo querían tirar. De hecho es el segundo intento de asesinato. El primero fue Herodes con los niños, y este es el segundo, porque esto es al inicio de su ministerio. Pero algo interesante es que ciertamente se cumple esto en ese momento, pero hay partes del texto que quedan por cumplirse, y ahí es donde está el reto interpretativo. O sea, una misma profecía dada por Isaías se refiere a un momento, tiempo y espacio, este siervo sufriente, y después se refiere a este Rey de Reyes soberano. Hoy nosotros estamos haciendo trampilla porque tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos toda la historia a favor para decir, claro, eso es, para un judío era difícil decir. De hecho se pensaba, literal, eran dos personas. Uno como alguien que venía a ofrecerse y otro que venía para una imposición militar política. ¿Está conmigo? Todo eso para entender un poquito. Zacarías habla muchísimo, segunda venida. Los salmos, hay varios que hablan de la segunda venida, aquí puse el 24. Mateo 24 habla de la segunda venida, y el que está hablando de eso es el mismo Cristo. Y finalmente Apocalipsis habla de la segunda venida. Voy a leer Primera de Tesalonicenses, que habla de este tema de los apóstoles y este momento. Y dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Escuche, no ocupa que se les escriba de tiempos y fechas, no es ese el punto. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón por la noche. El día de el Señor. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a una mujer embarazada. De ninguna manera podrá escapar ustedes. En cambio, hermanos, no estén en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no son de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro, ¿qué dice? Sano
juicio. Que es la misma expresión que Pedro usó en el texto que estudiamos, Pablo usó. Para que no duerman, sino que estén en su sano juicio. Para que no olviden y se burlen de esto. Llegar a este punto, a mí, aquí, me voló la cabeza un montón de veces. Imagínense que estoy sentado y lo estoy leyendo por varias semanas y tengo que estar preguntando pedacitos del cerebro y volverlo. Dice, los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. JP hizo una referencia de esto, creo que la enseñanza dos anteriores. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo viven haciendo. Y puse otro pasaje de Apocalipsis. Pero ojalá esta idea les ayude a entender, o nos ayude a entender un poquito lo que estaba pasando en el texto, viendo el carácter de Dios a través del tiempo, su carácter inmutable. Quiere decir que porque Dios nunca cambia, esto es sí, porque fue dado, porque fue enseñado. Tenemos un Cristo que es Salvador, Señor soberano, y que Él mismo apuntó aquí, y el apóstol nos está diciendo, no duden por culpa de esta gente que olvida, que se burla, que en sus malos deseos y en su incredulidad les quiere hacer pensar que Dios cambia y que Dios le agarró tarde o que se le jodió. En lugar de poner la alarma, puso en la calculadora 6 AM, ¿verdad? Ese no es Dios. Un tema con los últimos días. Entonces la gente pregunta, pero cuando dice los últimos días, ¿a qué se refiere? Los últimos días son estos. ¿Se entiende? Y aquí tal vez quiero darles una vista de mi perspectiva de los últimos días. Es que los últimos días antes y ahora son los mismos, y hay una serie de señales de las que se habla y todo. Le voy a decir algo muy fácil: ya todo está puesto, ya todo está dado. Hay un enfoque del estudio bíblico que es la escatología, que justamente se refiere a los últimos acontecimientos, a los acontecimientos finales. La escatología, por obvias razones, a veces uno muy rápido puede pasar del texto y de lo revelado a tener un montón de posturas que son, se me fue la palabra, posturas especulativas. Posturas especulativas significa de que yo sé algo y lo que no sé, entonces comienzo a especular. Entonces, por ejemplo, en el estudio escatológico, lo que ha pasado con el tiempo es que comienzan a ordenarse los eventos. Y a las 10 p.m. pasa esto, o sea, como si fuera como una agenda, como si la iglesia estuviera haciéndole la agenda a Cristo para que Él sepa cuándo venir y no se la vaya a olvidar. Entonces es muy fácil pasar de esa pretensión de que uno lo puede tener todo agendado, pero no es el principio. El principio es que vivas en la esperanza, que aceptes la salvación y aceptes su señorío, y que Él nos encuentre haciendo lo que debemos estar haciendo el día que sea que Él venga. Su problema no es saber cuál es ese día, ni tampoco ver como, hoy llueve, no llueve, viene mañana, no, que Israel, eso es cansado y además confunde a las personas. Entonces tenemos que pasar de esa idea de, según nosotros, agendarle la logística a Cristo y llegar y decir, ¿qué es lo que ese Señor Salvador soberano espera de mí cuando Él venga? Ese sí es su problema. De ese sí ocupémonos. De lo otro no, porque Él sabrá cuándo y cómo. Y todos los días son el último día. Ya usted vivió mañana. Ninguno, ¿verdad? Si alguien me dice que sí, ya salgo corriendo. Ninguno, ¿verdad? Quiere decir que su último día es hoy. Ve qué interesante. Sea que Cristo venga o que usted se muera, su último día es hoy. Ya alguien vivió la Navidad, ¿no? Entonces la conciencia más sencilla del último día es hoy. Estás viviendo tus últimos minutos, tus últimas horas. Uy, qué catastrófico. No, es una cosa de lógica. Estás viviendo hoy, decide hoy, obedece hoy, haz discípulos hoy, crees en Cristo hoy, sé diligente hoy. Ese es el ánimo con el que como comunidad de fe debemos
debemos vivir. Entonces, concluyendo un par de cosas. Estas están en las notas y las voy a leer bien rápido y dejarlas ustedes para revisar. Dice, carácter inmutable de Dios desde la creación y a lo largo de la historia y la narrativa de la redención en la Biblia y hasta llegar a Cristo. Tiene que darnos plena confianza y convicción, o sea, fe, de lo que Él ha anunciado que está por venir, va a suceder. O sea, todo lo que vimos en ese gráfico que puse ahora, tiene que darnos certeza de eso. Son los atestados. Es como cuando usted contrata hacer un trabajo y para hacer una casa, y usted le pregunta al constructor, ¿y usted cuántas casas ha hecho? Entre más grande sea el número y más prolongado sea el tiempo, más seguro estaría usted, ¿verdad? Dice, no, yo he hecho 100 casas en 3 meses, estoy exagerado, no. He hecho 100 casas en 20 años de trabajo. Usted dice, confío. El texto lo que está diciendo es que el creador de todas las cosas nunca ha cambiado. Siempre ha hecho su voluntad. Cristo vino, murió y resucitó. ¿Quieres algo más para confiar? Una señal más quieres, como los fariseos. Número 2, la promesa de su regreso nos debe animar de que lo mejor está por venir. El reino de Dios en pleno manifiesto y la redención de todas las cosas, o sea, la nueva creación de la que Apocalipsis también nos habla. A mí eso me entusiasma. Yo soy el tipo de personas que siempre se cree que se puede mejorar, que se puede hacer mejor las cosas, que se pueden. Siempre tengo esa idea de hagamos algo bonito, algo mejor, algo que crezcamos. Y lo más lindo de todo eso es que no importa cuánto te esfuerces, ese último estatus de perfección es lo que nos aguarda. Y eso a mí me entusiasma. Quiere decir que no importa cuánto me esfuerce y cuánto logre en esta vida, Cristo dice, ojo esto que tengo para ustedes. En mi gloria, en mi perfección, en una nueva creación. Eso a mí me anima. La esperanza de la segunda venida no es una esperanza pasiva. O sea, no es como de que nos esperemos ahí. No es una espera pasiva. Es una espera activa. Y lo que busca es que en esa espera vivamos la transformación del Espíritu Santo y en comunión o en relación con lo revelado. O sea, la segunda venida no tiene que estar uno ahí en una mecedora tomándose y dice, no vino hoy, entonces va y se acuesta. No. Es una espera activa. Es en qué me está transformando Él hoy mientras aguardo su retorno. Es activo. No es acostarse ahí a dormir y me despierta cuando vienen, ¿verdad? Recuerden la parábola de las vírgenes. ¿Qué tenían que hacer? Esperar. ¿Cómo fue su espera? Pasiva. Porque tenían que esperar de una manera ahí y tenían que tener la luz y todas las cosas. Nosotros tenemos una espera activa. En el mientras tanto, seguimos conociendo, adorando y dando a conocer a Cristo, el que vino como Mesías Salvador y el que vendrá como el Rey de Reyes en toda gloria y potestad. Amén. ¿Alguien le anima a eso? Un rey en toda su gloria, en toda su potestad. Y si quiere pasamos a esta parte de la hoja. Esa es la introducción. Imagínate. Sí, la gente, aquí en Éxodo la gente tiene dos inquietudes. La segunda venida y cuándo acaba ese chaval, ¿verdad? ¿Y cuándo se termina? Ok, 3 cosas que vimos que quiero repasar aquí. El tiempo es corto, apliquémoslo. Una era poscristiana y la espera de su regreso. Entonces, bien rápido pueden trabajar en esas preguntas ahorita o en casa también, ojalá en familia. Dice, ¿qué dice de mí la manera en la que administro mi tiempo respecto a mi conocimiento de Cristo y respecto a mi relación con Dios? Ahora, esa pregunta es personal. No se ponga a decir, ¿qué dice de usted? ¿Verdad? Es personal, porque al final la forma en la que administras tu tiempo habla de quién eres. Habla de tus prioridades. Y es curioso porque de repente la manera en que administramos nuestro tiempo dice que no estamos aguardando su regreso. Dice que estamos aquí diciendo, Dios, déle otro ratico, era 5 minuticos más, como uno que no quiere despertarse. Entonces, algo importante aquí es que el tiempo es de estos recursos que todo mundo tiene. Y qué raro, hay gente que hace con la misma cantidad de tiempo hace más cosas y logra más cosas y avanza más y madura más y crece. Y hay otros que con las mismas 24 horas al día, ahí van. Yo no sirvo para eso. A mí Dios no me bendice. Es el mismo tiempo.
Y hay gente que está creciendo, está avanzando en su relación con Dios y en su conocimiento de Cristo, y otros dicen, qué pereza, hace frío, no voy a ir a la iglesia. Salió el sol, tal vez sí vaya. Entonces, la manera en que usamos nuestro tiempo habla de nuestras prioridades. Sí. Número 2, vivimos en una era poscristiana. Una era poscristiana es que ya el cristianismo no es el pensamiento homogéneo de las personas. O sea, ya no está en gobierno, ya no está en las escuelas, ya no está en las universidades, ya no está en la cultura, ya no. Antes teníamos aliados en la sociedad, que eran esos, en los tribunales, juro por Dios. Y las oraciones en las escuelas, y había un montón de aspectos donde la conciencia de Cristo estaban. Y ahora más bien la sociedad está como, no, ya pasó. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante las burlas, verdad? ¿Cómo responder a los que nos menosprecian y se burlan de la fe? Porque hasta el día de hoy hay burlones. Hay muchos. Tengo un par de cosas aquí rápidas. Primero, tenemos que prepararnos para dar defensa del Evangelio, que eso lo vimos en la primera carta de Pedro. Por cierto, hay un podcast donde Dani sale conversando de estas cosas. ¿Cómo dar defensa? Cuando la gente hace preguntas pero tiene la intención de burlarse, de mofarse. Y número 2, esta es práctica. No entre en peleas tontas con gente tonta. Porque yo muchas veces me he visto en peleas tontas, porque a veces yo estoy con la idea de voy a tirarle un argumento y lo voy a dejar vuelto loco. O sea, yo ya mismo perdí la iniciativa de que él crea. Lo que quiero es tener la razón. Y Jesús tenía la razón y murió en la cruz. ¿Sí se entiende? Entonces hay que identificar cuando alguien tiene preguntas con una iniciativa de aprender, de sacarse de algunas dudas, y cuando la gente hace preguntas solo para golpearte y para señalarte y para hacerte quedar mal delante de las personas. ¿Tienen gente así en sus alrededores? Todos, estoy seguro. En el trabajo, en la universidad. Usted lo que tiene que hacer, la pregunta es, ¿realmente te interesa esa respuesta? Porque si tienes un interés genuino, te invito a cenar, te invito a tomar café y conversamos. Es un tema grande, podemos conversar largo y tendido. Podemos hacer un estudio juntos. Pero si esa pregunta lo estás haciendo para creer que eres superior, más inteligente, más capaz, no estoy dispuesto, porque de entrada eso no es cierto. Somos iguales. Usted es no creyente y yo soy creyente. Y ahí de entrada le puede decir, no tengo tiempo para discutir con un tonto. Es la realidad. O sea, si hay gente que viene con una actitud fea a humillarte, ¿qué es esa persona? Una persona prudente, educada, tolerante. No, es un tonto. A toda la sociedad le hace mal eso, ¿verdad? Cuidado que nosotros seamos los tontos, que estamos obligando a la gente a creer. Eso también nos pone en la misma categoría de insensatos, de intolerantes, de un montón de formas. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo en otra manera. La esperanza de su regreso. ¿En qué cambiaría nuestra vida si viviéramos anticipando la venida de Cristo? ¿En qué cambiaría? ¿De qué maneras? Cambiarían cómo administras tu tiempo, cambiarían cómo administras tu dinero, cambiarían cómo administras tus relaciones, tus propósitos. ¿Sabe qué cambiaría? Cambiaría todo. Sus horarios, sus finanzas y sus prioridades. Hay un autoexamen por hacer entonces. Deberíamos estar anunciando a Cristo en su muerte, su resurrección y su segunda venida. Tenemos que seguir creciendo en nuestra fe y haciendo la misión de ese que prometió regresar. ¿En qué otras cosas tengo mi esperanza? Y esto es una curiosa, porque todos tenemos esperanzas y esto no es que esté mal. El problema es cuando las prioridades y la esperanza última no es Cristo. Pero la gente dice, yo tengo la esperanza de que cuando salga de la universidad tenga el puesto que quería y eso me catapulta y tenga la carrera. Puede que sí, puede que no. ¿Es una mala esperanza? No, está bien. Lo que pasa es que si estás poniendo todos los huevos en esa canasta y por alguna razón no sucede, ¿qué vas a hacer? Pierdes el gozo, pierdes la paz, pierdes la fe. Tengo la esperanza en personas, en las relaciones de mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Tengo la esperanza en el dinero, que si llego a tener cierta cantidad, entonces voy a tener paz, voy a tener confianza. Y si no pasa, o si la pierdes, o si cierran los barcos, que eso es una modita interesante que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Como, quebramos, chao.
¿Y usted qué? Pierde la esperanza junto con todos los que quiebran. ¿Qué hacemos? Estoy esperanzado en un golpe de suerte. Estoy esperanzado en las energías cósmicas y en que los astros se alineen. Estoy esperanzado en la política. Fíjate. Hay gente, ¿verdad? Como no, si Dios quiere, Dios lo permite. A veces tenemos esperanzas, no es que de todos son malas, pero si hay una esperanza que el texto dice que no defrauda, es Cristo. ¿Cómo estamos ahí? Las últimas los dejo para que lo trabajen en casa. Esta pregunta me interesa porque no tengo la respuesta, quiero aprender. Yo la estoy tratando de responder. ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a esperar y confiar durante todas las etapas de su vida? Yo tengo algunas respuestas, pero no tengo todas. Necesito aprender también. Ahí está para que ustedes lo compartan con sus hijos, en familia también. Y bueno, de la mano de este tema, entendiendo que hay un valor grandísimo de reunirnos como comunidad, hoy este tema nos alza la mirada a la segunda venida, que tal vez la teníamos como por ahí desempolvadilla ahora. Queremos cerrar esta celebración con la Cena del Señor. Una de las cosas que la Cena del Señor nos manda, justamente con el texto, es a recordarle en su sacrificio. Y que al participar de la Cena del Señor, no solo sea recordarle, sino también anunciar y anticipar la venida, la segunda venida de Cristo.